abogado que nos va a contar su historia o parte de su historia de vida, que son los últimos años, desde que le inició un juicio millonario a un sindicato de empleados municipales en Hurlingham y a la Federación de Sindicatos de Empleados Municipales de la Provincia de Buenos Aires, la que muchas veces en la jerga periodística se le llama la histórica, porque es la primera que justamente la que tiene más antigua data. Se trata de Sandro Silva. Sandro Silva nos va a contar, ¿no?, en qué consistió justamente esta acción, y estamos en una etapa en la cual él, con un juicio ganado, está ejecutando los bienes de la Federación. Sandro, ¿qué tal? Martín López Latra te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Te saludo, te agradezco enormemente la nota. Simplemente una pequeña corrección, no soy abogado. Algún medio puso que era abogado, estudié abogacía, nunca me recibí, no soy abogado, pero soy padre, que es más importante que ser abogado. No, ahí hay los intereses de mis hijos. Sí, una especie de... Estaba siempre el arquetipo del padre que era Patroclo, ¿no? Justamente vos has dado más que ejemplo de que sos un arquetipo de padre, porque justamente te pasó lo que te pasó y seguiste adelante. Yo quiero ir de atrás para adelante, Sandro. Ahora está en etapa de que vos ganaste el juicio porque la demandada está en rebeldía. Rebeldía significa que nunca aportó ni un papel ni un escrito en este juicio y no contestó la demanda que vos hiciste, con lo cual se allana a lo que venga. Y vos tenés que ejecutar bienes. Y contanos qué pasó con esta ejecución cuando fuiste a consultar. Mira, nosotros después de 6 años de litigar, primero penalmente y ahora desde el año 2023 civilmente, estamos ya casi terminando el 2025, finalmente sale, esta gente no se defiende porque no tiene con qué defenderse, estamos hablando de la Federación de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires, y entonces vos viste que la instancia civil, el fiscal somos nosotros, la parte acusadora se convierte en fiscal porque no hay fiscales en la instancia civil, con lo cual nosotros presentamos las pruebas y todo lo que digamos, si tenemos que embargar algo, tenemos que presentar qué vamos a embargar. En este caso, nosotros teníamos la información desde hace muchos años, desde que estaba el señor Oscar Ruggiero en la Federación de Trabajadores Municipales como secretario general, de las propiedades que tenía la Federación, que eran varias. Te digo, por ejemplo, un hotel La Serranita en Córdoba, un hotel en Mar del Plata, un edificio en la calle Vélez Arfield, otro edificio en la calle Avellaneda, todo en el partido de Avellaneda, y otras tantas propiedades en La Plata, en Coronel Rosales, y muchos automóviles. Y mágicamente, desde que asumió Bertinat en noviembre del 2022, murió en abril de este año. O sea que entre el 23 y el 24... desaparecieron, pero mágicamente, yo te diría fantasmagóricamente, todas las propiedades a nombre de la Federación, con lo cual se produjo un desfalco hacia adentro de esa Federación, porque no hay registro alguno de que se hayan vendido, que se hayan cedido, que se hayan donado, y es patrimonio no de Bertinat, a quien yo le hice el juicio, y la Federación, es patrimonio de los casi en su momento 40.000 trabajadores municipales de la Provincia de Buenos Aires. Con lo cual, perdón... Esta gente es una insolvencia fraudulenta, se llama, digamos, y es gravísimo hacia los empleados, trabajadores municipales de la provincia, ¿no? Claro, con lo cual, yo escuchándote y pensando en voz alta, cualquier afiliado a la Federación se puede sentir damnificado por esto, porque está con una federación que se quedó prácticamente sin bienes. Totalmente, pero totalmente estafado se puede sentir, al igual que yo, digamos, yo estoy defendiendo el patrimonio de mis hijos, no sin haber pasado por 200.000 cuestiones que tienen que ver con los ataques personales, persecución a mis hijos, mi hijo menor, digamos, distintas cosas que hemos pasado estos 6 años, y ahora nos desayunamos con que esta gente encima desaparecieron los bienes de la Federación para evitar la ejecución. Claro. Digamos, algo tremendo hacia los trabajadores municipales, no solo hacia mí, que soy el damnificado, mis hijos en realidad, sino también hacia los propios trabajadores municipales. Sandro, recordanos por qué monto estás ejecutando este juicio que le ganaste a la Federación. Mira, en su momento era febrero del año 2018, el documento que firma Humberto Nito Bertinat es un documento, un reconocimiento de deuda en dólares de 137.400 y pico de dólares, con un interés del 6% mensual.
Desde 2018, febrero, hasta la fecha nunca se pagó y hoy el monto supera el $1.500.000. Yo te diría casi $1.700.000. Digamos, esto es una desventura para la buena noticia de que el día que lo cobres, creo que fue una inversión maravillosa en términos económicos, por ahí no tanto en salud, en todo lo que sufriste y demás. Vos, si no tenés bienes para ejecutar, tenés que embargar ingresos, tenés que hacer algo de eso, ¿no? Y se le embargan las cuentas. El tema es, digamos, yo si fuera secretario general de esa federación y me estoy informando en este momento de que desaparecieron los bienes, porque obviamente muchos de los secretarios generales no saben esto, porque esta gente se encargó siempre de decir que yo era un loquito, que era un enfermo mental, digamos, que inventaba las cosas. Lo cierto era que en la justicia penal y en lo civil la causa avanzaba. Ellos no se defendían porque gozaban de mucha impunidad, de muchísima impunidad. Y entonces llegó el momento en que la justicia finalmente dispuso. Ahora, si yo fuera un secretario general, estaría iniciando una causa penal por el desfalco que le hicieron a todos los trabajadores municipales. Claro. Y yo te tomo eso, Martín, te tomo eso de, digamos, es una gran inversión económica. Te puedo asegurar que lo que padecimos con mis hijos, yo hubiese preferido que me hubiera pagado Bertirán en el momento que se comprometió conmigo a pagar esa deuda y no pasar por las persecuciones, ataques personales, digamos, ataques con grupos, comandos a mi casa, claro. Digamos, ataques de todo tipo, persecución de mis hijos por las redes. Hubiese cambiado todo este dinero que tienen que pagarle a mis hijos por haber cobrado en ese momento y vivir con tranquilidad, ¿no? Bueno, o sea que en estos días supongo que avanzará justamente tu acción para recuperar este dinero. Ahora sí, contanos la historia de este dinero que te empezó debiendo el sindicato de municipales de Hurlingham con este hombre Bertinat, el recordado Bertinat a la cabeza, fallecido en abril de este año. Y bueno, ¿cómo fue la historia esta, no? Vos fuiste por una inversión y te encontraste con una sorpresa desagradable. Mira, yo vendo una propiedad, que es la propiedad de mis hijos, yo soy divorciado, entonces le correspondía la venta de la casa, iba a ser para mis hijos, y se la vendo a una persona que tenía plata trabajando en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Hurlingham. Tenía un documento firmado por su secretario general, Humberto Bertinat, y el tesorero y adjunto, Carlos Lancilota, reconociendo la deuda esa. Yo le planteé a mi abogado que en parte de pago no se entregaban eso, nos entrevistamos con Bertinat, dijo sí, no hay problema, yo la cancelo, y se comprometió que en el término de 2 meses cancelaba esa cuestión. Estoy hablando febrero del año 2018. Sí. Fue pasando el tiempo, digamos, ya los certificados estaban, digamos, los documentos eran oficiales y estaban certificados, documentos membretados con el sindicato, con el logo de CGT y con el logo de la federación. Bertinat era secretario general en Hurlingham y secretario adjunto en la federación de la provincia de Buenos Aires, cuyo titular en ese momento era el señor Oscar Ruggero. Sí. Nada, te imaginás que pasó el tiempo, no, viste, nos iba pedaleando, después se puso como más agresivo, empezaron a perseguir a mis hijos, me dejaron una bala en la camioneta, digamos, empezaron eso a cuando vos reclamabas que te liquidaran ese documento. Exactamente. Antes del inicio del juicio. Totalmente. Mira, la gente lo va a entender muy fácil. Ahora, viste que hay un tema muy candente, que Tinelli le debe plata a una persona. Sí. ¿Viste? Bueno, y la persona a la que quiere cobrar supuestamente le amenaza a Tinelli. Acá fue al revés. Digamos, esta gente me debía plata a mí y ellos me amenazaban a mí y persiguieron a mis hijos y me dejaron una bala en mi camioneta y me cortaron el dedo y mandaron un golpe de mando a mi casa y hacían todo tipo de cuestión como para amedrentar. Nosotros presentamos la causa penal y ahora la instancia civil. En lo penal hubo mucha injerencia política en la UFI6 de Morón, y el fiscal dijo, ¿sabes qué? No hay estafa, pero sí hay una gran deuda, te recomiendo que vayas a la instancia civil. Fue lo que hicimos, hace 2 años que estamos con esto, no se presentaron nunca, no presentaron defensa, lo único que dicen, sacan comunicados poniendo mi nombre y dejándome expuesto, y ahora la continuidad de la federación, que es la que tiene que hacerse cargo de esta situación, está en manos del señor Walter Leonardi, que es quien era el adjunto de Bertinat, de Juan Mauri, que es el tesorero de la federación, y del señor Luis Duré, que es el secretario de organización de esa federación. Estas 3 personas, en vez de entrevistarse conmigo y decirme, mirá qué pasó, hacen todo peor
que Bertinat. Digamos, o sea, si Bertinat es un mafioso, estos son los jefes del mafioso que murió. Yo te puedo asegurar que si se hubiesen sentado conmigo, esto lo resolvíamos de otra manera. A eso Pero voy, intentaron... nunca hubo posibilidad de diálogo, de acuerdo, nada. Nunca, Martín. Nunca. Tuvimos una mediación, y la persona que lo defendía, Bertinat, se reía de los ataques que habían recibido mis hijos. Una señora abogada, Marisa ¿Se Bertina, reía? se reía de los ataques que había, te lo juro, está en la mediación, está en el acta de mediación, una mediación que fue solicitada por el Juzgado 12 Civil y Comercial de Morón, digamos, y esta persona que ni siquiera estaba acreditada como abogada de Bertinat, se reía de que perseguían a mis hijos. Ahí yo le hice llegar a la producción, hay fotos que fueron captura de pantalla, donde con tanta impunidad ingresaban a los Estados Unidos, digamos, desde el WhatsApp de Bertinat para tomar fotos de mis hijos. La mujer de Bertinat, que es concejal de Hurlingham actualmente, Elena Cerviño, y que está en la federación actualmente, también le mandaba solicitudes a mis hijos. Digamos, ¿qué debería una señora grande de 50 y pico de años, por qué le va a mandar solicitud a un chico de 10 años, a una chica de 15, de 16 años? Digamos, a ver, ¿con qué sentido si yo estoy teniendo un conflicto con su marido? Digamos, esas cosas se hicieron, pero a la luz del día, dejando las huellas marcadas, ¿viste? O sea, fue todo un tema muy complejo. Y esta gente que está ahora en la federación, en vez de definir esta situación, ocultan y esconden las propiedades, e hicieron un desfalco, digamos. Se llama criminis causa, digamos, vos haces un crimen mayor para esconder un crimen menor. Estos tipos, como fueron cómplices de Bertinat, ahora esconden las propiedades para no ser ejecutados. Claro. Y bueno, en algún momento se va a saber, ¿no? Cómo se escondió, quién escondió y todo eso, ¿no? Mira, los informes son oficiales de la provincia de Buenos Aires, donde consta que no hay nada. Nosotros estamos mandando una carta documento al señor Oscar Ruggero para saber si cuando él entregó la federación ya no existían estas propiedades. Nos llegó un comentario que sí, que él entregó la federación en noviembre del 2022 con todas las propiedades, con lo cual hubo un gran desfalco por parte del señor Bertinat, de Walter Leonardi, de Juan Mauri y de Luis Duré, que son quienes están a cargo de la Ahora me federación en este momento. me pregunto en voz alta, yo soy periodista, vos sos casi abogado, porque con todo lo que sabés parece que lo fueras. Si vas al registro de la propiedad, a la parte catastral, está el historial de enajenaciones de los bienes muebles y todo. Tiene que figurar en un lado que si hubo traspaso, donación o venta, eso se hizo alguna anotación protocolar mediante algún escribano, y entonces ahí lo podés ver en el registro de la propiedad o en el colegio de escribanos, si se perdió la escritura, además, ¿no? Estás en eso, supongo. No sé si querés comentar de esto, podés decir que no. Estoy, en este momento que estoy hablando con vos, tengo en mi mano la documentación oficial del registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires. El documento oficial, número 755, membretado, todo oficial, de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tiramos sobre la federación, sobre el sindicato, y consta que no tiene ninguna propiedad. De hecho, solamente le sale una propiedad en Coronel Rosales a la federación, y el resto no están registrados. Acá lo que hubo fue una manipulación por parte de algún escribano que trabaja con esta gente, o de algún empleado de la provincia de Buenos Aires. Si no, debería figurar acá en qué fecha se vendió, a quién se vendió, si se vendió, si se donó. Pero ¿qué pasa? Hacia adentro de la federación no hay ningún acta, no hubo ninguna asamblea para informar que vamos a vender esta propiedad a todos los secretarios generales, con qué fines, por qué, y no hay ningún ingreso de dinero de todas estas propiedades. Estamos hablando de varios millones de dólares, o sea, no te estoy hablando de sumas chicas, varios millones de dólares. Te voy a agregar una preocupación adicional, con esto voy cerrando. Me vino por fuentes sindicales que algunos aportes que hacen organizaciones de base, como es el caso de Hurlingham, de tantas otras que están adheridas a la federación, no tienen personería propia, con lo cual no tiene una administración autónoma de sus fondos, y el circuito es, le mandamos los fondos desde el sindicato de Hurlingham a la federación, y ellos hacen al revés, retienen y nos giran lo que le corresponde. Ahora, si hay embargos y todo eso, todos estos sindicatos sin personería no van a contar con fondos. No van a contar con ningún recurso, pero con ningún recurso. Fue lo que funcionó con Bertinat y que sigue ahora con esta gente, Walter Leonardi, Juan Mauri, que es
esta gente que yo te nombro, Walter Leonardi es el secretario general porque murió Bertinal y era el adjunto. Aparte es el secretario general de los municipales en Tigre. Juan Mauri es el secretario general de los municipales en Arrecifes, y actualmente es el tesorero, es quien controla toda la federación. Y Luis Duré es el secretario general de los municipales en Morón y secretario de organización en la federación. Esta gente es la que malversa los fondos de todos los trabajadores municipales que piensan por ahí que van a tener un hotel en Córdoba o un hotel en Mar del Plata, y ya no está más a nombre de ellos. De hecho, mira, el sindicato de Hurlingham, que es a quien nosotros primero íbamos a ejecutar, está a nombre de dos personas. Uno es Oscar Rojas, el 50%, y el otro es Hugo Aguilar. Y en el registro de la propiedad, a nosotros nos sale esta documentación oficial, dice que compran en nombre y con dinero del sindicato municipal de Hurlingham para la federación, para el sindicato de Hurlingham. ¿Qué pasa? Nunca hicieron el registro, pero sí queda en el registro de propiedad que compraron con plata del sindicato y para el sindicato, pero no transfirieron la propiedad. Si estos dos señores hoy van con un abogado, sacan a la gente que está en el sindicato. Ese es el nivel de desprolijidad con el que se manejó el sindicato de Hurlingham y actualmente la federación. Lo mismo están haciendo con estas propiedades, con estos hoteles. Bueno, fíjate, desde que Jerónimo Iceta fundó esa federación, después pasó a Tanasov, que generaron recursos para comprar hoteles, para el bienestar de los trabajadores. Estos 4 delincuentes los están ejecutando ahora para no pagar, porque terminaron siendo cómplices de un estafador que era Bertinaz. Y estos se convirtieron en cómplices. Sandro, bueno, tenernos al tanto de todo esto, de cómo sigue, justamente, y bueno, como siempre se dice al final de los escritos, que se haga justicia, ¿no? Sí, será justicia. En algún momento será justicia. Yo creo que estamos muy cerca de eso, y en la manera en que, digamos, periodistas como vos y como tu equipo se comprometan a esto, también es necesario meterle presión a la justicia cuando está tan manipulada por el poder político y sindical. Yo soy un tipo común, padre de 3 hijos, que sufrió una persecución durante 6 años porque nos enfrentamos a un grupo mafioso y seguimos enfrentados a un grupo mafioso porque esta gente es peor que el que murió, te puedo asegurar. Bueno, Sandro Silva, te mandamos un abrazo para vos, para tus hijos, para toda tu familia, y contá con este espacio. Agradecido enormemente, Martín, a vos y a tu equipo. Muchas gracias de corazón.